Hola, buenas tardes. Ya, es que Ay, disculpe. me voy a poner mis lentes porque si no. Buenas tardes. La película se vio muy padre y aunque nunca se supo quién fue el asesino, de alguna forma, bueno, se veía muy padre, pero yo me pregunto, ¿por qué se veían toda la película en sí, por qué se ven tonalidades rojo, azul y verde? ¿Con qué, qué psicología tendría en el color? Bueno, creo que aquí se ve un poquito más oscuro porque hay un poco de luz en el espacio. La película sí tiene como una atmósfera un poco roja y bueno, ciertamente, hablando un poco por lo que he escuchado de Javier, que es el fotógrafo, y Kenia, la directora, evidentemente tiene ahí como unas metáforas un poco ocultas de cómo la sangre, el color de la sopa que come Ramona, y un poco dando una imagen de este lado oscuro que a veces tenemos los seres humanos, porque por ejemplo creo que estos tres personajes viven un momento límite de su vida en donde ninguno de los tres en realidad son malos, ¿no? Pero a lo mejor en la vida sufres ciertas cosas que reaccionas de alguna forma que tú nunca hubieras esperado. Entonces también en el color, en las atmósferas, se buscaba mostrar un poco eso, ¿no? Entonces esos colores, esos granos, como que la película está como granuda, es porque el formato que escogió la directora es de 16 milímetros, es un tipo como de película de cine, ¿no? Pero qué padre que te gusta eso, porque justo la directora en todos sus trabajos busca como atmósferas así, ¿no? Como un poco raras. Bueno, no sé si te quedó claro. Sí, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bienvenida a Fresnillo. Gracias. Siempre da mucho gusto platicar con los actores, con los directores. En este caso, pues, es la primera vez que veo un trabajo tuyo y me gustó. Me gustó mucho, muchas felicidades. Y la película, pues en general, pues a mí me encanta el humor negro. La verdad, me gusta mucho cómo se va desarrollando la trama, los papeles, cómo de alguna manera Mariana y Genaro como que se complementan. Y bueno, ya sabes, ¿no? Mariana pues como muy insegura, muy, pues hasta tú misma le dijiste feíta, etcétera, ¿no? Y Damián, bueno, Genaro, en este afán de querer complementarla, de querer apapacharla y también con sus propias carencias, pero me encanta cómo la ubica dentro de toda esa licuadora de humor negro, cómo ubica Mariana en el centro de Genaro. Me gusta mucho. Y yo lo que te quería preguntar es, en sí, así desde tu punto de vista de mujer, ¿tú cómo describes a Mariana? Bueno, primero me encanta todo lo que me dices de la peli, que me da siempre muchísimo gusto escuchar que la gente también se ríe y porque la peli lo que tiene es eso, que de pronto sufres, pero también no sabes si reírte o llorar, o como que está padre. Bueno, en mi caso, algo que me parece interesante de Mariana es que aunque por un lado podría ser como un perfil de mujer muy tradicional, en un contexto en donde pareciera ser que no hay muchas posibilidades para salir adelante, ella por otro lado tiene como mucha fuerza, ¿no? Y aunque evidentemente no es que esté bien lo que ella decide hacer, habla un poco, creo que, de estas mujeres en donde no siempre se quedan en donde les tocó nacer, a lo mejor, ¿no? O aunque las eduquen con una idea en donde a lo mejor sí te toca un marido que no te trata bien, o en donde a lo mejor no hay muchas posibilidades de otra educación o de salir o económicas. Creo que ahora pues las mujeres tenemos como esa búsqueda, o todas las personas, ¿no? De movernos, de descubrir, porque ella podría ser simplemente una víctima, ¿no? Y ella de pronto se ve en una situación en donde va mucho más allá de todo, ¿no? Y eso me parece muy arriesgado de ella, porque al final no es solo una víctima y demuestra que todos en algún momento tenemos lados oscuros.
eso, pues actoralmente fue interesante buscarlo. A mí me encanta particularmente de los actores, bueno, saber, por ejemplo, yo te veo a ti y pues obviamente nada que ver con la chica que representaste, y es allí donde me encanta pues la magia de la actuación. Es decir, yo no sé nada de actuación, pero como espectador, pues sí, como auditorio, a mí, por ejemplo, me latió mucho el hecho de que pues son personas totalmente, hasta ahorita lo que estoy viendo, muy diferentes. Igualmente los papeles que ha hecho Damián, o sea, te la crees cuando representa al Beni, cuando representa a, no sé, a Genaro, o sea, son personas diferentes. A mí me encanta eso y pues te felicito, la verdad, sí, me convenciste, me gustó mucho tu actuación, felicidades. Ay, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Tengo un par de preguntas, porque bueno, sí hay como que un ambiente en la película medio sucio, ahorita que comentabas lo de la ropa, el cabello, y particularmente hay una escena que me pregunto, ¿qué tan difícil será hacerla, no? Cuando entras al departamento y están las cucarachas, el sillón todo sucio, el colchón también que se ve que no está muy cuidado. Entonces, digo, uno personalmente dijera, pues como que yo a esto no, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan difícil es, pues así de simple, actuar junto a cucarachas? Sí, bueno, es un tema. Estas cucarachas eran de laboratorio, entonces dentro de los tipos de cucarachas, estas no eran tan sucias, las traían como en unas cajitas y les daban de comer fruta, así era como muy raro, muy consentidas. Y precisamente porque eran de laboratorio, bueno, la primera vez en la que estoy jalando el sillón, pues las jalaba y en la primera toma todas salieron así como súper espantadas corriendo, pero cuando se dieron cuenta que las apachurraba y las regresaban porque tenían que repetir la toma, ya las cucarachas no querían salir. Entonces era muy chistoso porque ahora tenían más miedo de mí las cucarachas, porque pues como eran fresas de laboratorio, ya así cada que les echaba raid o algo pues ya estaban como drogadas y ya como que al final era como no salen las cucarachas, así el director y aventaban más y entonces fue, pero sí, evidentemente como que la verdad sí me daban al principio un poco de asco. Y de los colchones y todo, pues había cosas que sí eran viejas, pero también eso es lo padre de los directores de arte, que muchas cosas pues no son así, y que días antes ellos llegaron a un edificio que es muy bonito en el centro de Guadalajara y pusieron papel tapiz y con una como pintura que hacían con té, café, ensuciada en las paredes. Entonces, pues en realidad me acostaba y olía a café y así como todo es falso. Eso es lo que está divertido. No era tan desagradable al final. No. Y no por nada las cucarachas van a sobrevivir al fin del mundo, ¿no? Exacto, sí. Y bueno, la otra es un poquito más sádica, la otra pregunta. Si tuviste tú la idea de cargar la cabeza, porque de repente se ve muy ligera, como que no se ve que pese lo que una cabeza. Pues bueno, sí, no sé, siempre es como difícil, a lo mejor cuando las películas mexicanas de pronto, o en este caso, no tienen tanto presupuesto, ¿no? Y de pronto me imagino que el tema, bueno, no me imagino, el tema de la cabeza era algo difícil, ¿no? Porque a lo mejor si no tienes tanto presupuesto, pues lograr algo que sea pues 100% real, pero también la película tiene como un toque de humor. Todos los personajes, o hasta Damián, son un poco, no porque sean de farsa, pero las atmósferas que crea la directora son un poco particulares. Entonces hasta el final la cabeza, aunque por momentos es como un poco absurdo todo, creo que iba bien con la estética de la película, ¿no? Que a lo mejor fue como una coincidencia. Y bueno, sí, la verdad es que a lo mejor no sé si eso es algo que a lo mejor debimos haber cuidado más, no sé, ¿no? Si de pronto dices, ay, se le ve más ligera, y al otro le pesó más.
Sí, no sé, a lo mejor y qué padre observación, ¿no? Eres solo la segunda persona desde que hemos ido a presentar la película en muchos lugares que me pregunta justo de ese detalle, ¿no? Y son de esos pequeños pero grandes detalles que, bueno, siempre en una película cuando acabas o en cualquier trabajo, pues siempre ves cosas que dices, china, a lo mejor ahí pudo haber sido mejor, o yo hablando de mi trabajo a veces que digo, ay, como que ahí, ¿qué onda? Como que no estuvo tan bien, ¿no? Y quizá ahora que me dices eso, que sí parecía que a lo mejor no me pesaba tanto, pues no sé, ¿no? Nunca he cargado una cabeza, y son esas cosas que a veces uno como actor tiene la obligación o la condición de darle realidad, y bueno, a lo mejor me faltó que me pesara más. No, pero sí, muy, muy buena película, excelente actuación y muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, ¿qué tal? Hola. Pues sí, igual creo que todos te damos la bienvenida aquí a Fresnillo, que la pases bien. Gracias. La película es buena, me gustó, es muy oscura, los colores, la música también le da un ambiente muy interesante. A lo mejor no, así es pregunta, iba a decir, a lo mejor no es pregunta, pero es que en tus comentarios has opinado, bueno, has mencionado mucho este aspecto oscuro del ser humano, el lado oscuro. Dices, bueno, es que yo creo que todos tenemos un lado oscuro. Yo estoy de acuerdo con eso. Todos tenemos un lado oscuro, pero a veces no lo aceptamos tan a la ligera. Nos cuesta un poco de temor, si acaso. Somos como que nos gusta mentirnos, ¿no? Pensamos que el mundo es bonito y quisiéramos que fuera así. De hecho, en la película se plantea mucho esta cuestión del deseo, ¿no? Los sueños dentro de un ambiente oscuro. Me gustaría que hablaras más de ese aspecto oscuro. ¿Qué piensas tú de eso? ¿De dónde viene tu interés hacia ese lado tétrico? ¿Oscuro? Ajá. Pues mira, por un lado, porque evidentemente Kenia, la directora, bueno, hablando de esta película, ella es una mujer que, pues, a lo mejor su lado artístico está conectado con buscar o experimentar ese lado del hombre, ¿no? Entonces tiene varios cortometrajes que hablan un poco de esas carencias que tenemos, ¿no? Y no solo en México, en todos los hombres, ¿no? En diferentes países. Y cuando yo me acerqué al proyecto, quizá pues yo tengo un gusto por el humor negro, no había hecho ninguna película como de ese género, y desde que leí el guión yo me conecté enseguida, ¿sabes? Como que tenía muchísimos deseos de contarla. Ahora, por otro lado, como creo que generalmente la mayoría de los actores, o bueno, en realidad, si no es que todos, pero pues yo te hablo como de mi experiencia, es que siempre los actores, como nosotros nos encargamos de darle vida a toda la gente que a lo mejor no tiene una voz pública, o de contar la intimidad del ser humano, pues mi labor como actor es descubrir como la existencia, la razón de por qué la gente es así, y de darle voz a ese mundo, ¿no? Y cuando tú conoces a un personaje, para poder entenderlo, aunque él sea malo, mentiroso, una de las premisas de los actores es que no debemos de juzgar a nuestros personajes, porque en el momento en el que tú lo juzgas, entonces ya entras como criticándolo, ¿no? Ay, no, es que esta es como medio, pues trepadora, porque pobre Genaro, ¿no? O sea, ni lo quería, y como que los juzgas. Y generalmente nosotros los seres humanos, pues por la educación, por nuestros valores, siempre tenemos un prejuicio de cómo actúa la gente. Y los actores tenemos como la labor de justificarlo, no porque digamos que está bien lo que hacen nuestros personajes, pero en el momento en el que yo, por ejemplo, escribo la historia de Mariana, pues digo, claro, a lo mejor en la circunstancia en la que ella decide matar a su marido, pues es que o la mataba él, o lo mataba ella, o a lo mejor su papá la golpeaba, y entonces ella, ¿sabes? Como que tenemos que buscar la razón del porqué de las cosas. Entonces creo que los actores nos adentramos a descubrir ese lado humano que todos tenemos, y no necesariamente digo el lado oscuro que todos vayamos a hacer algo horrible,
pero algo tan sencillo como tener, bueno, que no es tan sencillo, como tener celos. O sea, por ejemplo, no sé, vas a una prueba, a un examen para tener un trabajo y se lo dan a alguien más y realmente te cae muy mal a otra persona y no es que le desees un mal, pero realmente pues te dan celos y te da mucho coraje. Y esas son emociones que no necesariamente son buenas y que en un momento de sensibilidad nosotros podemos como sembrarle muchas cosas y de ahí volverte un poco acomplejado y entonces a la siguiente cita que vas, pues entonces dices, ay no, seguro se lo van a dar a otra tipa que... O no sé, ¿sabes? Como que al final como seres humanos somos bien vulnerables a un montón de cosas oscuras que, nada, nunca le vas a decir a alguien, la verdad le tengo celos a la persona que se quedó con el trabajo, ¿por qué no? Porque habla de nuestra vulnerabilidad y nuestras cosas, las cosas que carecemos. Somos humanos, reímos y lloramos, ¿no? Exacto. Muchas gracias. Pues sí, un poco así. Perdón, disculpa. ¿Qué más? ¿Cómo? ¿Qué más? Ibas a decir algo, ¿no? Pero creo que... Nada, que pues como actor eso es lo interesante, que puedes pues vivir alguna experiencia que a lo mejor en vida nunca vas a vivir o que a lo mejor ante los ojos de la sociedad está mal. Y aquí hay la posibilidad de vivirlo. ¿Qué más? Ay, sí. Otra. Comentabas que creas un soundtrack, un setlist para tus personajes. ¿Recuerdas cuál fue el setlist que hiciste de canciones para este personaje? Sí, bueno, está súper azotado, hasta me da pena. Pues hay varias de Mozart, de música clásica, que a lo mejor van a decir así como, ay, qué aburrido, pero siento que todos estos pianos de pronto como muy oscuros tenían como esa cosa muy densa y muy pesada que Mariana cargaba como prácticamente todo el tiempo, ¿no? Y en algún momento de uno de los trailers que Kenia hizo de este proyecto, utilizó ella también música de Mozart. Y fue muy simpático ahí que nos conectáramos, ¿no? Entonces, generalmente como que cuando vas a trabajar te dan como las escenas que vas a hacer en un día. Entonces, si yo al día siguiente tenía escenas y bueno, Mariana sufre y llora todo el tiempo, entonces había veces que decía, bueno, ya voy a quedar sin lágrimas después de trabajar aquí. Entonces, desde que me despertaba, como que ya no es que estuviera sufriendo todo el día, pero estaba un poco conectada con el personaje, con su energía, y estaba escuchando esas canciones todo el tiempo. Gracias. De nada. Pues bien, amigos del Fresnillo, agradecemos infinitamente la presencia de Marisol en la Muestra Nacional de Cine de Fresnillo 2020. Marisol, muchísimas gracias. Yo creo que se merece el aplauso de todos ustedes. Mil gracias nuevamente, Marisol.